Nuestra invitada de hoy ha escrito un libro valiente, imprescindible, un relato claro y diáfano que alerta sobre los peligros del Islam salafista radical que se expande por muchos estados, también por Europa, conculcando los derechos de tantas niñas y de tantas mujeres subyugadas, perseguidas, amenazadas, objetualizadas, y poniendo en cuestión también la misma idea de ciudadanía, basada en los derechos de todos y en la inclusión. Y todo ello en nombre de la identidad, en nombre de la diversidad. Es la trampa identitaria, la trampa de la diversidad que el multiculturalismo ha abrazado. Y que, lo que es aún más grave, determinados grupos autoproclamados de izquierdas, autoproclamados progresistas, aplauden en nombre del antirracismo, incurriendo curiosamente en prácticas eminentemente racistas, de exclusión, de guetos, de triturar y filtrar en nombre de la identidad y en nombre de la religión la ciudadanía, el acceso a la ciudadanía, los iguales derechos para todos, la aplicación de leyes comunes, no leyes particulares, privadas o incluso religiosas. Este es un libro que sin tapujos y sin complejos defiende el laicismo frente a la nueva sinrazón religiosa que abrazan determinados grupos autoproclamados progresistas, autoproclamados de izquierdas, pero que enfrentan las raíces más hondas y más serias del pensamiento de izquierdas, que entronca con el universalismo ilustrado. Este es el libro de una mujer valiente, de Mimoun Hamido, su autora, con la que hablamos hoy en la tertulia. No os lo perdáis, porque no tiene desperdicio. Bienvenidos, bienvenidas a Jacobino. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de vuelta a la tertulia del Jacobino. Hoy tengo el honor de presentaros a Mimoun Hamido, que ya estuviste con nosotros, Mimoun, hace unos cuantos meses, hablando de laicismo con José Rasti. Ya no recuerdo exactamente hace cuánto, porque el tiempo vuela, aunque estemos en pandemia. Mimoun, un verdadero placer estar otra vez en el Jacobino. Otro placer para mí volver aquí otra vez con vosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y hoy vamos a hablar seguramente de temas relacionados con el laicismo, desde luego, con la tertulia, una especie de prolongación de la tertulia, pero sobre todo vamos a presentar tu libro, que acabo de terminar de leer recientemente y que lo tengo aquí, precisamente, No nos taparán, en la editorial Akal, que me ha parecido un libro pues magnífico, la verdad, un ensayo muy claro, te lo decía antes de empezar la grabación, claro, diáfano, entendible totalmente para todos los públicos que quieran quitarse las anteojeras ideológicas e identitarias y que quieran leer pues un cúmulo de verdades, ¿no? ¿Este libro surge de la experiencia del blog de No nos taparán o cómo ha sido el proceso de confección? Porque yo cuando te leía, lo primero que me viene a la cabeza es esto debió ser complicado, ¿no? Para ti, verter ahí, hacer un ejercicio de introspección y recoger una serie de testimonios, no solo tuyos, ¿no? Sino una serie sobre todo de mujeres y de personas que han sufrido pues muchísimo, ¿no? Como cuentas ahí. Claro, ahora, a ver, ha sido complicado no por escribir el libro, que también es complicado porque es el primer libro que escribo además, tampoco es fácil, pero sí que fue complicado porque se te vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? ¿Qué te va a pasar con la familia? ¿Qué van a decirte? ¿Qué va a pasar otra vez? Porque ya sabes que en este tema, con este discurso tan incómodo que tenemos nosotras, pues sí que es verdad que estamos acostumbradas a los insultos, a las amenazas de muerte incluso, y a que se te eche encima la izquierda, se te eche encima la derecha, se te eche encima los islamistas, que esto es un caos, ¿no? Y te cuesta trabajo por eso, ¿no? Porque dices, meterme ahora otra vez, ya tengo bastante con las redes sociales y con el blog. Pero mira, me lo ofreció Akal, me lo pidió, me dijo, a ver, ¿por qué no? Y tal. Y pensé, bien, es necesario, porque, a ver, llevamos yo con mi grupo y con muchas más, como unos 10 años o más dando la lata, bueno, nosotras, porque hay otras feministas del mundo de magrebíes o egipcias o iraníes y tal, que llevan dando la lata mucho más años con este tema, ¿no? Pero nos dábamos cuenta, y sobre todo yo me daba cuenta, del desconocimiento, ¿no? De que teníamos que explicar todo desde el principio siempre, que era el Islam, que es el islamismo, qué diferencia hay entre ideología y religión, qué significa el hijab, qué no significa,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las opresiones que recibimos de nuestro patriarcado islámico? Yo, inocente de mí, pensaba que esas cosas, y más en un país como España, que está enfrente de Marruecos y enfrente de Argelia, a nada, a media hora en barco, creo, de Marruecos y a 3 horas de Argel, ¿no? Se conocería más, nos conocerían más, ¿no? Y te das cuenta de que no se nos conoce, no se conoce ni la historia. Tú le preguntas a cualquiera qué idioma se habla en Marruecos y te dirá que árabe. No se habla árabe, se habla darilla, ¿no? Y se habla tanají. Es decir, hay un desconocimiento bastante grande. Y ese desconocimiento de la historia del Magreb se refleja en cómo nos tratan en Europa y cómo nos tratan en España y qué nos pasa en España, ¿no? Entonces yo quería que el libro, como te he dicho antes, que es muy claro, yo quería que fuese muy claro, muy claro, muy claro, para que no hubiese dudas, ¿no? Date cuenta que estos temas los llevamos nosotras reflexionando años, los hemos padecido en nuestras carnes además. Entonces, claro, nosotros lo tenemos todo muy pensado, el por qué, cómo, cuándo, se nos puede escapar algo también, ¿no? Evidentemente, pero ese proceso de deconstrucción, ¿no? que hemos hecho nosotras desde hace tantos años, había que ponerlo en un papel, decir, a ver, señores, esto pasa por esto, por esto y por esto. Y sobre todo para ver si ya por fin la gente abre los ojos, ¿no? Y bueno. A mí Mimund me ha parecido efectivamente, una de las cosas que hablaba de, claro, y efectivamente, una de las cosas que me ha llamado la atención es el tema conceptual, que efectivamente analizas conceptos, ¿no? Y dices, oye, es que aquí, para empezar, los conceptos se utilizan muy, muy regular y luego te metes con todo lo demás, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que en el mundo musulmán en general, aunque también hablas del concepto musulmán y de la ruptura, ¿no? Y reivindicas el concepto mora, que me ha parecido una parte interesante y curiosa, toda esta explicación de la terminología, porque es verdad que se utiliza mal. Y claro, sí, una de las tesis centrales es el elemento del hijab, de su lectura política, ¿no? Pero una de las reflexiones que haces al principio, y que yo creo que a veces se omite, es que parece que hay determinada parte del mundo que está condenada a vivir conforme a su cultura. Y esto se hace en nombre de la diversidad, y luego nos vamos a meter en eso, ¿no? En nombre de la diversidad y en nombre de la identidad es su cultura. Y es curioso, porque claro, hay una reflexión por ahí que yo creo que empieza a llegar a gente en redes sociales, cuando este discurso del 58, del 59 de Nasser, ¿no? Del cual podríamos hablar muchas cosas, ¿no? De Nasser en Egipto, pero prácticamente mofándose o riéndose del hijab, ¿no? Y contrasta con esa tesis tan asentada por otro lado, ¿no? Incluso el propio Irán, ¿no? Fotos que circulan por redes sociales de un montón de mujeres pues sin hijab, ¿no? Y en cambio hay una parte de la población que ha dado por bueno que el hijab es consustancial a una cultura y tú analizas cómo el hijab tiene una lectura política, ¿no? Y hablas de la lectura política, además de una determinada vertiente del Islam que está ganando peso, ¿no? Y ahí hablas del salafismo, del wahabismo, y me gustaría contextualizaros esto un poco históricamente, ¿no? Para quienes nos están escuchando, ¿qué es esto del salafismo, ¿no? Y cómo esto no ha sido siempre así, ¿no? Porque eso igual es uno de los mitos que hay que desmontar y que desmontas muy bien, ¿no? Que esto no está escrito en ningún sitio que sea así. Como me gusta explicar las cosas muy bien y siempre pongo ejemplos, te voy a contar una cosa. El otro día vi una película turca, bueno, veo muchas películas turcas, ¿no? Y la película se desarrollaba en 1980, cuando el golpe de Estado militar, ¿no? Bueno, pues en la película tú no ves ningún hijab por ningún sitio, en ninguno, ¿no? Y solo cuando van a ver al Hodja, que es como el imán, porque se cree que la niña está loca y tal, y van a hacer allí como un aquelarre, ¿no? Solo en ese momento van vestidas de europeas, con faldas y con una camisa y una falda, se ponen un pañuelo por encima, pero sin taparse el pelo del todo, o sea, solo a mitad de la cabeza, solo en ese momento en la película. Explico esto para que se den cuenta, para que está bien ver películas de los años 80, de los años 70, de países como Turquía, de países como Irán, de países árabes, para darse cuenta de cómo cuando decimos que el hijab no forma parte de nuestra cultura, tenemos toda la razón. Que las mujeres fuesen en X siglos tapadas, bueno, pues como las mujeres en Europa utilizaban falda hasta los pies y llevaban corsé, ¿no? A ver, hay una forma de vestir en cada momento histórico, ¿no? Lo que sí llevaban en el Magreb las mujeres, y lo siguen llevando, es algunas, es la pañoleta berber, que es una pañoleta campesina, pues igual que las pañoletas que llevaban
las abuelas, tu abuela o tu bisabuela, quizá, creo que tu abuela ya no, pero a lo mejor tu bisabuela sí, en el pueblo, ¿no? Cuando se tapaban el pelo y cuando se ponían el pañuelo así. Bueno, pues Claro, claro. eso no tenía ninguna connotación ideológica ni incluso religiosa. Era, bueno, pues un de esto de pudor y de que era cómodo también llevar el pelo recogido en un pañuelo, porque el pelo largo era un símbolo de belleza de la mujer y normalmente no se cortaba, ¿no? Eso también lo olvidamos, ¿no? Que el pelo corto, que las mujeres nos cortásemos el pelo fue como una revolución, ¿no? En los años 60. Las mujeres no se cortaban el pelo porque tener una buena melena estaba bien, ¿no? Te hacía más atractiva para todo, para el matrimonio, para tener un novio, para ligar, para todo, ¿no? Y cuando nos dicen que pertenece a nuestra cultura, y además nos lo dice, porque mira, que pertenece a nuestra cultura no lo dicen los islamistas, que quieren que ese símbolo sea visible en el espacio público, y nos lo dicen, a mí me lo dice gente que se considera de izquierdas, que me dice a mí que no conoce mi cultura y me dice a mí que esa es mi cultura, porque ellos lo han decidido así porque no sé dónde lo han leído, ¿no? Esta confusión de la izquierda, como tú decías muy bien antes, viene de mucho tiempo atrás. Yo recuerdo cuando era pequeña y el ayatolá Khomeini volvía a Persia, lo que era Persia, a Irán, ¿no? El Shah de Persia se iba al exilio y volvía el ayatolá. Y yo recuerdo que como yo era muy reflexiva desde pequeñita ya y yo iba a un colegio de curas, además, y yo decía, ¿y por qué la gente quiere que vaya un cura? O sea, que sea presidente un cura. O sea, ¿qué tiene de bueno que vaya un cura? Y hasta mi padre lo decía, el pobre. Decía, están locos, un ayatolá. Claro. Y eso se consideraba, bueno, eso estuvo apoyadísimo por la izquierda, ¿no? Estuvo apoyado. Sí, sí, claro, claro. Claro, te quiero decir, esa confusión ahí ya viene de lejos, viene de muy lejos. Sí, luego vamos a meternos más en eso, porque efectivamente yo creo que es uno de los elementos clave del libro y me parece enormemente interesante y además que salgan acá, ¿no? Yo creo que esto está bien que lo lea mucha gente, ¿no? Y a ver si llega. Luego hablaremos de nuestros amigos de Podemos, pero en general de izquierda española, europea, ¿no? Es un fenómeno europeo. Sí, en general. Pero sí, esa confusión, ¿no? Todo lo que estuviera enfrente de Occidente o que enfrente Estados Unidos, ¿no? Esa asimilación, ¿no? Dentro del antiimperialismo de movimientos que luego está viendo aquí un blanqueamiento de la sinrazón religiosa que si vas a las fuentes, pues quizás no tenga mucho que ver con los fundamentos racionalistas. Y digo quizás de manera eufemística, no tiene nada que ver, ¿no? Pero es verdad que en un momento determinado se vio y hoy yo creo que mucha gente sigue en ese error, ¿no? Luego hablaremos también del racismo, ¿no? Y del racismo que habéis sufrido aquí y de las dos vertientes del racismo, ¿no? Y yo creo que hay gran componente de racismo en decir es vuestra cultura, ¿no? Sin conocerlo. Es decir, claro, es que, o sea, vender como cultura una opción política eterna. Y sobre esa opción política quiero que te explayes un poco más. ¿Qué está siendo ahora mismo el salafismo también en Europa, ¿no? Cómo está llegando y cómo... Y, bueno, aquí recoges una serie de testimonios que son escalofriantes, ¿no? Y estuvo Nassar aquí también en el Jacobino y lo que contáis y lo que os leo a mí me parece que es tremendo, ¿no? Lo que está viviendo muchísima gente, ¿no? A nivel de, ya no solo de hijab, sino de todo, de rupturas familiares, de matrimonios concertados, de opresión, de vivir, ahora que tanto de moda se ha puesto la palabra libertad mal usada, pues vivir sin ningún tipo con todos los derechos de ciudadanía conculcados, ¿no? Y está pasando muy cerquita de nuestras casas, ¿no? Que mucha gente igual está cómoda en su sofá y no se entera de que está pasando cerquita. Sí, porque la gente cree que esto no te afecta, esto es una Claro. cosa de ellos, ¿no? De ellos, de estos moros. Que no va conmigo. Lo que pasa es que estos moros están aquí, son 2.700.000 que Claro. ya están viviendo en España y de ellos, pues casi la mitad ha nacido ya en España y son españoles. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Mira, el otro día decía en una red social, porque lo digo también en el libro, que cuando empezó la inmigración del Magreb hacia España, sobre todo, ¿no? Ellos, los inmigrantes, fundaron un sindicato, que es lo lógico, ¿no? Porque venían a trabajar a otro país y lo que necesitaban era saber qué derechos podían tener, para arreglarse los papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Era lo lógico, un sindicato. ¿Qué pasó más tarde? Que llegaron las mezquitas. Ese fue el problema. Sustituyeron los sindicatos por las mezquitas. ¿Quién los sustituyó? No. Porque a los inmigrantes no les hacía ninguna falta las mezquitas. Ellos no pidieron mezquita cuando llegaron a España o cuando llegaron a Francia. No les hacía falta la mezquita. De hecho, en la religión, en la musulmana, no te hace falta
no es imprescindible ir a una mezquita. Tú puedes rezar en tu casa tranquilamente 5 veces al día o juntar los rezos para la noche o saltarte algún rezo, no pasa nada. Eso para un creyente, ¿no? Le crearon esa necesidad. ¿Quién creó esa necesidad? Pues esta corriente de este Islam salafista que vino principalmente de Arabia Saudí, de Emiratos, de Qatar, con los hermanos musulmanes, de Egipto también, de Siria, etcétera, etcétera. Porque aquí están los... ¿Qué diferencia hay entre hermanos musulmanes y los wahabíes? Pues prácticamente ninguna. Ninguna. Hay diferencias mínimas, ¿no? Pero en realidad lo que quieren ellos es que el Islam sea visible y sea visible en Occidente, como tú dices, ¿no? Occidente, en Europa, ¿no? Cuando te digo que fueron ellos los que crearon estas necesidades y estas mezquitas, que las pagaron también. Ahí tienes la M30. La M30 está pagada por Arabia Saudí, la de Girona, la de, bueno, todas. ¿Por qué? Porque así ellos pueden poner a los imames que ellos consideren. Tú piensas una cosa, el rezar se reza en árabe clásico. ¿Cuántos magrebíes inmigrantes hablan árabe clásico? Pues yo te diría que casi ninguno. Claro. Ya en aquel tiempo no hablaba árabe clásico casi ninguno. Todos hablaban tamizigh o todos hablaban darilla, pero no hablaban árabe clásico. El árabe se aprende a rezar y recitas como un papagayo porque hay que rezar en árabe, ¿no? Es muy curioso, eso es como cuando... Como un automatismo, ¿no? O sea, que no... Claro, pues como cuando se daban las misas en latín en el cristianismo, ¿no? Que también hasta que llegó el concilio aquel Vaticano y, bueno, por fin se dieron las misas en el idioma de cada país, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, ellos ponen a los imames y ellos dictan el discurso que tienen que dar esos imames y la consigna es la misma. Es el sometimiento, es el control de esa población flotante que hay de musulmanes, pues digo comillas, ¿no? Fuera de los países de origen. El control de la comunidad. Marruecos, por ejemplo, es un experto en controlar a su comunidad, la tiene toda controlada de una forma u otra. Claro. Y bueno, y ahora están esas luchas de poder entre de dónde van a ser los imames cuando ahora empiecen a dar clases de religión, de Marruecos, de Siria, de Egipto, porque ha habido imames, de hecho hay muchos, que no hablan siquiera español y llevan en España años dando sus discursos desde las mezquitas. El de la M30, creo que los dos fueron egipcios y ninguno de los dos habla español. Claro, comentas al hilo del tema precisamente de esta banalización o blanqueamiento, ¿no? Como símbolo cultural y en nombre de la identidad, del hijab y tal. Cómo, o sea, la dificultad de una vez puesto, quitárselo. Es decir, y salir de los guetos que se crean, ¿no? Y toda una reflexión sobre la enorme opresión, que ahora magnificada ahora mismo con redes sociales, amenazas, pero incluso desde el mismo origen familiar. Es decir, que no es... que yo creo que con mucha frivolidad y con mucha ligereza se analiza desde determinados confortables asientos occidentales, precisamente, pseudo progresistas o una apariencia progresista, yo creo que no hay nada más antiprogresista que eso, de banalizar y de frivolizar, decir, no, bueno, es que es un símbolo empoderante, ¿no? Es decir, porque bueno, es decir, ¿por qué no? Dentro de la diversidad cultural es una opción como otra más, ya, pero es que obviar la carga política discriminatoria que tiene eso, precisamente en nombre del feminismo, es decir, lo que no se puede es perder, yo creo, la perspectiva, es decir, estamos defendiendo los derechos de la mujer aquí, quienes los defienden, ¿no? Y en cambio silenciar cuando pasamos determinadas fronteras y decir, no, esa vocación universalista que en principio ha estado siempre el origen de la izquierda, ¿no? Y laica, luego hablaremos del laicismo, ¿no? Que tú eres una gran activista laicista, pues parece que todos esos horizontes se han perdido, ¿no? Pero me interesa esa visión del gueto, ¿no? Del gueto, ya que estamos hablando de la M30, de la comunidad, de decir, de que ya no se está poniendo en valor la integración, al contrario, se está muchas veces esgrimiendo que lo progresista no es eso, sino es la exclusión. Como ya no es la igualdad, sino la diferencia, ¿no? Y eso es, yo creo, una dinámica peligrosa, ¿no? Es que esto va en dos direcciones, va en las dos direcciones. El Islam, el islamismo, ya no voy a decir Islam, el islamismo es segregacionista. Diferencia entre nosotros y vosotros. Vosotros los kufar, los infieles, los que no creéis, y nosotros los creyentes. Eso está clarísimo. Ya diferencia, separa, ¿no?
Ese es un debate que hay ahora mismo en Francia, ¿no? El separatismo islámico, ¿no? Que aquí no se ha abordado todavía y no hay forma de abordarlo. Porque aquí nadie se quiere meter en, no sé por qué, pero nadie quiere hacerlo. Y nos tocará hacerlo, yo creo, mi mundo. Es que no hay otra, es que no hay otra. Lo pueden retrasar todo lo que quieran, pero al final tendrán que hacerlo. Y luego está el otro separatismo, ¿no? El de Occidente, de vosotros, los moros allí y nosotros aquí, cada uno en vuestro sitio. Y sí, está bien porque hace falta inmigración, evidentemente, hace falta mano de obra, pero vosotros con vuestras costumbres y yo con las mías. Entonces vosotros haced lo que queráis y nosotros hacemos lo que queramos. Eso se ve muy bien en Inglaterra, donde Margaret Thatcher en el año 82 creo que fue, ella aprobó que la Sharia fuese ley para la comunidad musulmana. Y claro, ¿qué pasa? Que hay unos problemas terribles, sobre todo, bueno, antes había menos problemas porque las mujeres se callaban. Ahora ya las mujeres no se callan tanto, pero fíjate, un problema grave que hay, por ejemplo, es que una chica le dice a su padre que se tiene que casar, se casa, ¿no? Ella piensa que le hacen una fiesta, viene el imán, etcétera, etcétera. Ella piensa que está casada, ¿no? Porque le han dicho que se va a casar y que esa es la boda. Y se acuesta con su marido esa noche, además. Ella está casada, ¿no? A aspectos sociales, a aspectos legales, ella cree que está casada. Y cuando el marido la deja, ¿no? Y la puede dejar con niños o sin niños, resulta que ella cuando va a pedir el divorcio, o sea, cuando va a pedir sus derechos de divorcio, de pensión para sus hijos y tal, se da cuenta de que no está casada legalmente. Y se queda, pues, sin nada, con los niños y en la calle. Ese es uno de los problemas que hay. Con la herencia pasa lo mismo. Tú sabes que las mujeres en el Islam heredamos la mitad de nuestro hermano. O sea, la mitad que nuestro hermano. Entonces, claro, en Inglaterra, por ejemplo, pasa otra vez lo mismo. Que una chica hereda de su padre la mitad que su hermano y se tiene que conformar. Y si no se conforma, tendrá que denunciar en un tribunal inglés a toda su familia. ¿Y qué chica va a hacer eso? ¿Qué chica va a ponerse en contra de toda la familia por dinero? Y siendo una mujer, además. En una familia sola muchas veces, claro. Bueno, hay que enfrentarse a la familia, a la sociedad, a su barrio, a todo el mundo. O sea, no, eso pasa con todo. Pasa como cuando en España me dicen, es que claro, aquí en España nadie obliga a nadie a llevar hijab, ¿no? Pues que denuncien. Pero ¿cómo va a denunciar una niña de 14, 15 años a sus padres? Es increíble, ¿no? Que me digan esto. Pues me lo dicen muchas, ¿eh? Lo del ejemplo de Margaret Thatcher me parece súper interesante, ¿verdad? Ciertamente, además lo habías comentado, lo habías escrito, porque yo creo que se tocan lo identitario con lo neoliberal, precisamente, esas esferas de privatización de la sociedad. Es decir, en vez de una ley común que rija para todos, esa visión universalista, ¿no? La ley común que resulta de ese proceso de deliberación y de participación de todos, colectivo, democrático, no, que rijan diferentes esferas, ¿no? Particulares y el Estado hace... O sea, casa bien con esa idea abstencionista, ¿no? Del neoliberalismo, así que le pega bastante Claro, es lo que te decía bien. Le viene bien a una sociedad racista y segregacionista y le viene bien a un islamismo también racista y segregacionista. O sea, cada uno por su lado. Yo con mis leyes y tú con las tuyas. Y luego ya veremos. Y ahí está el conflicto. Y ahí está el conflicto, sobre todo el conflicto generacional, ¿no? De chicos y chicas que ya han nacido en esos países, en estos países europeos, y ven que dicen, bueno, esto no, o sea, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo me voy a regir para unas cosas por una ley y para otras cosas por otra? Esto no me conviene. Ahí está el conflicto tremendo. Y para eso están los imames y para eso están las mezquitas, para encauzar esos conflictos y decirle, no, perdona, tú eres musulmán. Esa es tu identidad religiosa. No entiendo, por ejemplo, cómo en España se da por válida una identidad religiosa cuando aquí se ha luchado contra el nacionalcatolicismo con uñas y dientes. Es increíble. Es que eso me interesa y ahora al lío de eso voy a leer un pequeño párrafo de la página 76 del libro, porque es verdad. O sea, el tema de la identidad es curioso, pero siguiendo con el tema de los guetos, ¿no? y de España, ¿no? Dices en la página 76, discursos como el de Mohamed Kamal Mustafa, imán de la mezquita de Fuengirola, nacido en Egipto y formado en Arabia Saudí, autor del libro La mujer en el Islam, que es verdad, me lo he recordado leyéndolo porque no me acordaba de este episodio absolutamente bochornoso, es decir, en el que nos explicaba cómo se debe pegar a una mujer sin dejar rastros visibles. Fue denunciado y condenado a 1 año y 3 meses de cárcel por provocación a la violencia por razón de sexo. Cumplió 20 días. La audiencia de Barcelona le conmutó la pena, pese a que el gobierno se oponía abiertamente.
además de seguir ejerciendo como imán en la misma mezquita, es presidente de la comunidad islámica Suajil de Fuengirola. Esta sociedad posee un local en Ceuta de asesoramiento social y familiar para ayudar a las familias musulmanas ceutíes a resolver dudas sobre matrimonios o herencias. Pronuncia fetuas, es decir, dictámenes basados en la Sharia, la jurisprudencia coránica. ¿Será que las familias musulmanas de Ceuta ya no se rigen por la ley española? Pregunta Mimund. Y es que es eso, precisamente lo estamos hablando, la privatización del espacio público, del espacio político. Es decir, que no rija las leyes españolas con todas las limitaciones que tiene la ley española, pero joder. Es que... Por eso te decía que este debate habrá que tenerlo en algún momento y están esperando a que pase lo de Francia, ¿no? Que ahora ya es todo el follón con el follón, ¿no? Por atentados, problemas en las escuelas, problemas en los guetos, problemas... Cuando es más sencillo que todo eso, o sea, la ley está ahí para cumplirla, todos somos ciudadanos, todos. Y la Constitución está por encima de muchas cosas y las leyes están por encima de creencias y de costumbres sobre todo, y sobre todo de costumbres, porque es que ya no estamos hablando de creencias, porque ¿quién decide? Hay cosas que ni siquiera salen en el Corán y que se hacen ahora en el islamismo, ¿no? Eso que te contaba antes de un niño de 5 años rezando, a ver, están exentos. En España se ha permitido que el presidente de la Comisión Islámica, el anterior presidente, que murió el año pasado precisamente de coronavirus, emitiera una fatwa donde decía que el hijab era obligatorio para todas las musulmanas. Y nadie ha dicho ni mu aquí, ni derecho del menor, porque hablábamos de menores, porque la fatwa vino a colación porque a una chica no la dejaban entrar en el instituto con hijab. Y por eso él emitió esa fatwa. Aquí nadie dijo nada, ni el defensor del menor, ni el Ministerio de Igualdad, ni nadie dijo nada. Ni el feminismo islámico, nadie. Porque que ahora comentaremos. ¿no? Te están hablando todo el tiempo de libertad de elección, pero sin embargo la Comisión Islámica, esa organización que dice representar a los musulmanes de España, porque aquí nos cuentan como musulmanes, en vez de contarnos como personas, ¿no? O como inmigrantes, o como magrebíes, o como, ¿no? Nos cuentan como musulmanes, ¿no? Como si yo dijese, pues en España hay 42 millones de cristianos, y me quedo tan ancha, ¿no? Pues igual, ¿no? Sí, tremendo. Como borregos. Y pues es la interlocutora del gobierno y promueve una fatwa como esta y nadie ha dicho nada. Claro, luego ¿cómo nos vamos a tener problemas? Totalmente, sí. Además, yo creo que lo planteabas bien. O sea, una tradición ideológica política, ¿no? Como la izquierda, que si viene bebe de algo, ¿no? Por un lado del internacionalismo obrero, pero por otro lado del universalismo ilustrado, ¿no? O sea, perspectiva universalista de transformación colectiva de todas las sociedades. En la que en España, precisamente hoy que estamos grabando 14 de abril, ¿no? 90 años de la proclamación de la Segunda República, ¿no? Salud y República. Claro, exactamente, Salud y República. Y un texto constitucional del 31 que reconoció un Estado laico. Que nos comimos una dictadura, precisamente del Franco bajo palio, me gusta decir a mí, pero es verdad, una nacional católica en el que todas las cuestiones que cuentas sobre el sexo, sobre las relaciones homosexuales que hablas en el libro, que son interesantísimos, ¿no? Que no son tan ajenas a la realidad cultural española que hemos vivido, ¿no? Y en otros países ha ocurrido lo mismo. Eso es curioso, blanquear y dar por válido que la identidad religiosa o cultural se convierta en un filtro a la ciudadanía, ¿no? Tú precisamente que has sido apátrida, ¿no? Y que un poco sabes de esto de la ciudadanía, que con todas sus limitaciones, pues hombre, ser ciudadano, precisamente, pues la gracia de... es indispensable. Claro, es que no esté filtrado. Derechos. Claro, lo que usted crea, usted sea ateo, usted sea lo que le dé la gana, pero tiene esos derechos. Y es curioso, ¿no? Hablar del feminismo islamista, dicen algunos, de colonial, por ejemplo. Oye, en nombre de la diversidad se está además dando una idea de identidad, yo creo, nos comentaba Násara con la entrevista que le hice, en vez de compleja, ya hablaba, en vez de complejizar la identidad, que me parece muy interesante, claro, identidad tenemos muchas, ¿no? La identidad de clase esta gente la olvida, ¿no? La identidad tiene que ser unívoca y tal, y es como el filtro de grupos estancos. Esto no tiene nada que ver con la identidad, las identidades son complejas. Entonces, exactamente, nos dan una identidad de nacimiento, que es la religiosa en el caso de los musulmanes, ¿no? Tú naces en el seno de una familia musulmana y ya tienes una identidad religiosa, ser musulmana. Pero esa no es que la escojamos nosotros, es que nos la dan. De hecho, a mí cada vez, siempre lo digo, cuando me presentan a alguien y dice mi nombre, inmediatamente dice, tú eres musulmana. Porque claro, si te llamas Mimund tienes que ser musulmana.
El otro día leí vi una charla sobre lenguaje inclusivo y exclusivo, ¿no? Que estuvo muy bien. Y yo preguntaba, bueno, y nadie dice esto, ¿no? Porque el lenguaje es peligroso, ¿no? Y hay que ir cambiando, ir cambiando y mentalizándose de que hay cosas que no son así. Y yo no puedo decir, en España hay 2.700.000 musulmanes, porque es mentira, porque no lo puedo decir, porque yo no sé si todos son musulmanes o no son musulmanes. Y no que no lo pueda decir, es que en la Constitución ya dice que la fe es algo privado. En tu carnet de identidad, en el mío, no aparece la afiliación religiosa, porque está prohibido que aparezca, ¿no? Claro. No, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Y quiero decir con esto que en España, como en Europa, tenemos todas las leyes a favor de respetar los derechos humanos del individuo, de cada individuo, y no lo hacemos porque no hacemos cumplir la ley. Es así de simple. Sí, así de claro. Pasa con las niñas, ahora que está tan de moda hablar del PIN parental, ¿no? Yo escribí un artículo sobre el PIN parental sobre nosotras las musulmanas que nacemos con el PIN parental ya de serie. De serie, lo dices en el libro. Sí, claro, sí. Claro, porque no nos dejan ir a la playa, no nos dejan ir a la piscina, a nadar, no nos dejan ir de excursión. Y eso a la gente le está pareciendo normal. Y normal tanto que los profesores de instituto, las profesoras de instituto, pues supongo yo que hay muchas que se echarán las manos a la cabeza e incluso lucharán para que eso no ocurra, pero la mayoría no se quiere meter en problemas porque, amigo, ahí está la palabra islamofobia para que tú te quedes calladito y calladita. Y esa niña se pierda, pues, ir con sus amigas, con sus compañeras de clase a la piscina, ir de acampada, ir a actividades extraescolares y tal. ¿Por qué? Porque es una niña musulmana, de esas que cuentan como musulmanas, no como niñas. No son sus niñas, son nuestras niñas. Sí, totalmente. Es triste esto. Tú en primera persona, Mimund, de esa infancia, ¿no? Que también cuentas algunas cosas, ¿no? Viviste 18 años, tus primeros 18 años los pasaste en Melilla, ¿no? Si no me equivoco. No recuerdo ahora mismo si hablas de la relación fría que tienes con un primo tuyo. No sé si primo, no sé si primo segundo. Sí, o sea, decir, también has visto en primera persona esa involución, ¿no? Reaccionaria, ¿no? De esto que estamos hablando de que... Bueno, a eso voy. No es una involución, es ir hacia donde no hemos estado nunca, porque no había pasado nunca. Claro, correcto, es una... No es involución porque no vamos hacia atrás, porque vamos hacia un sitio que yo no conozco. Yo conté en el libro, cuando yo era pequeña y hasta que yo tuve pues, 8 o 9 años, que ya desarrollé y ya la vida te cambia más, ¿no? Porque ya no eres una niña, ya eres una mujer, y entonces ahí sí que ya viene lo malo. Cuando eres una niña todavía bien. A mí, y cuando ya desarrollé tal, mi madre nunca me obligó a llevar hijab. Eso ni se mencionaba en casa. ¿Por qué? Porque el hijab no formaba parte de nuestra cultura. Entonces, a ninguna niña de mi edad la obligaban a llevar hijab. A las niñas del campo, a mis primas del campo, pues se seguían poniendo la pañoleta esa bereber que les dejaba el pelo al aire, se la quitaban delante de quien fuese, ¿sabes? Y se la anudaban otra vez o se la quitaban y se hacían las trenzas, o sea, delante de quien fuese. No pasaba nada, no era ese símbolo. Entonces yo no tuve que sufrir ese martirio, ¿no? De que me obligasen a mí a llevar hijab. La moral de mis padres era de una moral como la de una familia ultra católica, ¿no? Nada de minifaldas, nada de tirantes, nada de bikini, nada de tal, porque la decencia, la virginidad... Bueno, si lo miras bien, al fin y al cabo era la moral imperante en los años 70 en España, ¿no? Que era la época de mi infancia, ¿no? Pues por eso te digo que, y lo explico en el libro, que el velo sí que nos colonizó a nosotros a partir de los años 80, ¿no? Fue cuando nos colonizó, fue cuando vino. Cuando ya desarrollas y tienes la primera regla y tal, sí que te cambia la vida más, porque ahí estás pensando tú, empiezas a ver a tus primas muy jovencitas que se casan, ¿no? Con 16 años, con 15 años. Y ahí es cuando dices, bueno, a mí me va a pasar esto también, ¿no? Y ya tienes que valorar si quieres que te pase o quieres que no te pase. Y qué puedes hacer para que no te pase. Y la única salida que había en ese tiempo y que desgraciadamente sigue habiendo en nuestros días, porque casos tenemos cada día, es que te tienes que ir de casa. Te vas con una mano delante y una mano detrás, te escapas y te buscas la vida. En Twitter tú conoces, no sé si te has dado cuenta, pero hay varias chicas que han contado sus historias y así son así.
y son recientes, o sea, no son de hace 30 años o 40 años, son de ahora. Son de ahora y son de ahora en España, además, que es lo que yo pongo énfasis. Lo alucinante. Porque, claro, siempre me dicen, claro, pero es que en Marruecos, y a mí que me estás comparando, Marruecos, por favor, es que me vas a comparar ahora, estas comparaciones son bastante absurdas, ¿no? Son bastante absurdas porque, fíjate, además son absurdas porque, si te digo una cosa, hasta hace pocos años en Marruecos se veía mucho menos hijab que en Europa. Creo que lo cuento en el libro y lo cuento más detalladamente, pero cuando hubo ese flujo de inmigración hacia Alemania, hacia Holanda, hacia Bélgica, los chicos magrebíes que se iban a trabajar allí, a buscarse la vida allí, luego volvían a buscarse una novia, una mujer, ¿no? Se casaban en el Magreb, en el Rif o en el Magreb o en Melilla, y se iban, ¿no? Y cuando volvían, ellas ya venían con el hijab puesto. El hijab no lo llevaban cuando se fueron. El hijab lo traen de vuelta. Volvían. ¿Por qué? Porque en la zona donde yo soy, el Rif, sobre todo, ahora desgraciadamente ya sí, hay muchas mezquitas, pero antes no había mezquitas. Había muy pocas mezquitas. La gente no iba a las mezquitas. Los hombres de mi familia no iban a la mezquita. Creo que mi padre habrá ido a la mezquita 1 o 2 veces en el Eid y porque, bueno, venga, va, tengo que ir, ¿no? Pero no era necesario ir a la mezquita. Entonces, no había, y como no había mezquita, pues no había un imán que te comiera la cabeza diciéndote, metiéndote en la cabeza ese discurso salafista que sí existía en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Francia, etc. Claro. Ahí viene la raíz del problema, ¿no? Hay una cosa interesantísima que has comentado, que efectivamente analizas en el libro, el tema del PIN parental de serie, y me retrotrae al discurso tú reivindicas el laicismo, ¿no? Como una herencia ilustrada, y además has sido y eres una activista por el laicismo sin tapujos de ninguna clase, ¿no? Total. Y es curioso que aquí nos estemos encontrando, y ya nos podemos meter en harina de este costal que es la izquierda española europea, ¿no? Y un relativismo, y verdaderamente desde mi punto de vista, yo creo que lo compartimos plenamente, insoportable, porque toda la razón cuando se hace la crítica a Vox de lo peligroso que es efectivamente subvertir la educación, que es una preocupación siempre pública, porque se educa para ser ciudadanos, claro, como no puede ser de otra manera, no para ser buenos hijos de una familia, sino para ser ciudadanos, con lo cual esa idea de la derecha española de que educaré, los hijos son míos, no, ojo, los hijos, sí, pero van a ser ciudadanos diferentes a usted, entonces usted se educa para socializar. Entonces, lo decía José Rasti precisamente en el debate que tuvimos aquí, que, claro, en su casa igual no se valora las matemáticas o la lengua, pero el Estado lo valora, entonces le educar. Pero qué contradicción, ¿no? Qué contradicción que luego, en nombre de la identidad, la trampa de la identidad, hablas tú ya ni siquiera de la trampa de la diversidad que decía Bernabé, la trampa de la identidad, de aceptar el PIN parental de serie. Claro, porque si tú estás sosteniendo un discurso muy coherente contra el PIN parental que suscribo y luego dices, no, pero es que el hijab, esto sí, es emancipatorio y además es su cultura y aquí no nos podemos meter. ¿Pero cómo es esto? Esa hecha contradicción, ¿cómo la cabalgan? Claro. ¿Y por qué no se pueden meter? Mira, hace poco el vicepresidente del gobierno, que ahora se presenta a las elecciones ahí en Madrid, en tu ciudad, puso un tuit donde decía que si ganabas, iba a educar en igualdad y se iba a invertir no sé cuánto dinero en tal. Y yo dije, qué bien, ¿no? Entonces, si se va a educar por fin, en igualdad, entonces se va a prohibir el velo en las escuelas, ¿no? Pues claro, evidentemente pedí que se me contestara, pero no me ha contestado nadie, porque es evidente que no tienen ni la menor intención de abordar ese tema. ¿Cómo puedes educar en igualdad a niñas que no pueden hacer actividades extraescolares, como las que te contaba antes, como la natación, etcétera, etcétera, porque ese símbolo se lo impide? ¿Cómo permites que un símbolo sexista, además, porque lo que está haciendo ese símbolo es sexualizar el cuerpo de una niña, porque a partir de que tiene la primera regla ya es una mujer, con lo cual ya excita a los hombres y tiene que tapar sus encantos, ¿no? Es una bestialidad. Es una bestialidad, ¿no? Bueno, pues todo eso se está permitiendo en nombre de esa multiculturalidad, que yo no sé cómo la entienden ciertas personas, y en nombre de esas identidades que, como decía Manu, son identidades asesinas, de verdad. Sí, totalmente. A ver, totalmente. Es que ahora, como digo en el libro, la gente ya no quiere hacer, quiere ser.
Y se nos está vendiendo que tenemos que ser algo por narices, por cojones tenemos que ser algo. Tenemos que ser esto y esto. Y además, a alguna parte de la población se le impone ya el sello de lo que tiene que ser, ¿no? Yo digo que el velo, dice Wasila Tansali, es la cruz amarilla de las musulmanas, ¿no? Nos lo tatúan, nos lo bordan, ¿no? Y por eso cuando vas por la calle saben perfectamente que tú eres una mujer musulmana, ¿no? Y a esa mujer musulmana como tal se le aplican X valores, ¿no? X valores morales. Si ves a una jovencita que no está casada, pues ya sabe que esa niña es virgen, ya sabe que... Ya lo sabes. ¿Por qué? Pues porque lleva el sello, lleva la marca. Porque si ves a un chico musulmán, no. Y eso es lo que no es que no entienda. O sea, el mecanismo de por qué lo hacen ya me parece... es como se acepta en las escuelas por parte de los directores, por parte de los profesores, cómo se acepta que a los niños no y a las niñas sí. Y luego resulta que estamos educando en igualdad. ¿En qué igualdad estamos educando? ¿En cuál? ¿En la que me conviene a mí como persona occidental y ellos que se apañen? Ah, pero somos antirracistas. Pues qué bien. Claro. Es que es un tema que me indigna bastante. Porque en el colegio el instituto debe ser un espacio seguro. Yo no me he sentido tan libre nunca, de verdad, cuando era jovencita, como en el colegio y como en el instituto. Yo estaba loca por ir al colegio. Claro. Era un espacio seguro para mí, donde yo aprendía y me lo pasaba bien y podía hablar con mis amiguitos y con mis amigas, porque en casa todo era rígido. Yo ya no podía tener amigos en mi calle, tenía que jugar con niñas. Eso sí jugaba, ¿no? Si no tenía que estar ayudando a mi madre en casa porque era lo que tocaba, porque me tenía que enseñar a ser una buena mujer, ¿no? Con lo cual, el colegio era un espacio libre. Cuento, creo que una anécdota en el libro, creo que lo has leído, ¿no? Sí. Para ilustrar esto, ¿no? Te llama una niña, porque eso me pasó a mí, de llamarme, de escribirme por privado y decirme, mira, me ha pasado esto. O sea, estar en el patio del colegio y llegar unos chicos también musulmanes, pegar una paliza porque ella estaba comiendo en Ramadán o fumando en Ramadán y ella no poder denunciarlo porque si no su familia se iba a enterar de que ella estaba rompiendo las normas del Ramadán. Y esa adolescente, ¿cómo se la protege? ¿Cómo? Claro, es que es tremendo. Es terrible. Y además, esto de las minorías. Vamos a proteger a 3 y vamos a dejar desprotegidas a 20.000, ¿no? Claro. Vamos a proteger a estas 3 que dicen que quieren llevar el hijab porque quieren, ¿no? Porque hay que ver, porque qué majo, ¿no? Y vamos a desproteger a 20.000 que sí, que están obligadas a llevarlo. Pero ¿en qué cabeza cabe? Tenemos un Ministerio de Igualdad, de verdad, que yo no sabría por dónde empezar para ir quitándole piedras y dejarlo en nada. Pero mira, yo creo que es bueno, ¿no? Sobre todo para que la gente se anime a que lo voy a recomendar encarecidamente, a que te compren el libro y a que se lo lean. En este caso es muy importante leerlo, no solo comprarlo, que viene bien. Esto no es una obsesión nuestra en el Jacobino de Mimund con Podemos y tal. No. Se trata aquí de Podemos es irrelevante. Es decir, eso no va de eso. Pero página 152 del libro. Pues esto no son cosas que Mimund una noche febril se haya inventado. Esto no. Son cosas, claro. Nora Baños, militante del partido Podemos en Barcelona. Abro comillas. Integración e inclusión son conceptos negativos. Estas son cosas que dicen ellos. Negativos. Como si tuviéramos que hacer renuncias. Y lo importante es que se visualice y se verbalice el carácter plural y diverso de la sociedad. Dice, el concepto de integración no me gusta. Considero que ninguna sociedad tendría que ser integradora, sino una sociedad que reconozca las identidades múltiples y plurales para crear estados plurinacionales. Bueno, esto ya es la pedrada esta que tienen. Claro. También, que está muy relacionada, porque es romper completamente esa vocación universalista. Es decir, es que no existe, es que es guetos. Claro, y esto en nombre muchas veces del racismo, que también, del antirracismo, que lo comentas bien en el libro. Es que es muy racista decir nosotros, para no caer en el etnocentrismo, en el occidentalismo, no nos podemos. Si esto no es caer, es que precisamente son conciudadanos nuestros y que tú estás dando por hecho que no son merecedores y acreedores de los mismos derechos. Pero si aquí en España es que estamos hablando de personas que son ciudadanos españoles. Pero ¿de dónde acá no van a tener eso? Es decir, vas a blanquear ese componente misógino de una serie de símbolos que los estás salvando como en nombre de la diversidad. No, pero que esos son símbolos que significan que la mujer es totalmente inferior al hombre. ¿Pero por qué hay que aceptar eso? O sea, ¿en base a qué? Mi problema con Podemos empezó ahí porque además esta señora Nora Baños
pretendía ir en las iba en las listas electorales para el Parlamento Europeo para defender el feminismo. Encima. Entiéndeme. Ella lleva un velo salafista, cada día está más salafista además, es un pakistaní, tú sabes, los pakistaníes, no hemos hablado todavía y no he hablado en el libro del mundo pakistaní, que es tremendo. Pero claro, y te dicen, bueno, manita, puede militar donde quiera, lo que tú no puedes hacer es aceptar que se presente en unas listas con este discurso que tú acabas de darme, con lo que dice ella, o sea, no cree en la integración. Alguien que no cree en la integración, ¿qué quiere? Pues quiere lo que quieren los salafistas, una ley para los musulmanes y otra ley para los demás. Correcto. Eso es lo que ella dice cuando dice que no cree en la integración. Evidentemente, es que dice exactamente eso. Es curioso, estamos hablando de Margaret Thatcher y claro, hay concomitancias. Es que claro, cuando se enfadan también cuando hablábamos aquí del tema queer, pero claro, es que hay cosas que son muy neoliberales. O sea, las dicen en nombre de la izquierda, pero son muy el identitarismo lo que tiene, que es reaccionario. Claro. Exactamente, pero si hay plataformas anti-islamofobia, lo saben ellos, están subvencionadas por el Ayuntamiento de Barcelona, por Ada Colau, tiene fotos con ellos además, o sea, alucinante. Han ido en las listas de electorales de Encomuns, Conversos, y tienen páginas donde dicen abiertamente que son salafistas. En programas de la televisión catalana, hablo más de Cataluña porque es lo que más conozco, porque yo viví allí y es lo que más conozco, y además es donde más inmigración, más magrebíes y más inmigrantes y más chicos y chicas de la segunda generación ya viviendo allí, ¿no? En las televisiones, en BTV, en TV3, te sale mujeres públicas, quiero decir, de la política con hijab, diciéndote descaradamente a una cámara, hay a miles de personas, que es que el hijab es un trapo. Pues señora, si es un trapo, quíteselo si puede, porque no, y si no se lo puede quitar es porque no es un trapo. Entonces, cuando hay debates así y se tiene que partir de premisas falsas como esa, ¿qué tipo de debate vas a tener? Porque eso me ha pasado a mí en algún que otro debate, ¿no? Tener que empezar a debatir con una premisa falsa. Pues no, esas trampas, ya no. Y esas trampas, desgraciadamente, claro, porque estoy enfadada yo con la izquierda, porque yo soy de izquierdas. Y entonces, claro, ¿quién me ha traicionado a mí? ¿Me ha traicionado la derecha? No, perdona, a mí la derecha no me ha traicionado. La derecha, yo no espero nada, ahí está, tiene su misma ideología. Y ese es el problema, que la derecha sigue teniendo ideología y la izquierda ya no tiene ideología, porque como hablábamos antes del laicismo, ¿tú oyes hablar a la izquierda alguna vez en algún momento del laicismo? No, ¿verdad? ¿Qué tipo de ideario de izquierda es ese que olvida algo tan imprescindible como el laicismo, como la separación de la religión y del Estado, que es imprescindible para... Claro, a mí el presidente de España puede decir hoy, como ha dicho, salud y república, y yo pienso que me está tomando el pelo. Yo pienso que nos está tomando el pelo. ¿Cómo dice salud y república, por favor? Si y yo pienso parecido. El ex vicepresidente, en 3/4 de lo mismo, pero si no habéis hecho absolutamente nada para esto. Luego hay una cosa a mí que me preocupa un montón, y repito siempre el mismo tema, pero yo creo que está muy derivado, está muy relacionado con el libro, y se lo planteaba también a Násara, te lo voy a plantear a ti, porque a mí es una cosa que me parece alarmante. Hemos hablado del tema de Francia y dices, ves abanderar la causa del laicismo y hacer una ley contra el separatismo, además, que allí en Francia, claro, no es un problema territorial, es precisamente es ese segregacionismo, ¿no?, islamista. A Macron, que no deja de ser un liberal, un liberal de centro-derecha, tranquilamente se puede ubicar ahí sin ningún tipo de problema. Una causa. Y ves a la izquierda, a nuestra familia política e ideológica, ¿no?, que te esperas otra cosa, que se espera que sea heredera, pues aquí, por ejemplo, de las ideas del laicismo, hoy que estamos en el nonagenario aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, y en cambio les ves tener el discurso de la identidad frente precisamente al laicismo, porque es incompatible con el laicismo y, por cierto, también con el feminismo. También con el feminismo. Hablar de un feminismo islamista, pues ya me dirás, tú que eres feminista y que eres laicista, ¿cómo se casa eso, no? Y son banderas que al final está asumiendo cierta parte de la derecha, ¿no? Y a mí me viene a la cabeza siempre el caso de Hirsi Ali,
que a mí es una cosa que me preocupa, esa evolución, porque tú llegas a, como llegó ella, ¿no? Escapando de un matrimonio concertado a Holanda, ¿no? Y donde milita al principio es en el Partido Socialdemócrata holandés, o sea, que no es una persona que viene, obviamente, de Somalia y de Arabia Saudí, por los diferentes países donde estuvo. No es que se llega a Europa y se hace ya es liberal, conservadora, no. Pero claro, cuando te encuentras que la familia socialdemócrata, ¿no? Está enarbolando la bandera del multiculturalismo y de tal, y de los guetos, pues hay gente que rompe con la izquierda. Y a mí me preocupa, porque aquí hacemos proselitismo para que la gente no rompa con la izquierda, sino para que se reconcilie con los fundamentos de izquierda. Pero claro, es que ves ahora mismo a Jan Hirsi, que yo es una persona que sigo sinceramente admirando, es que me da igual que dónde esté ideológicamente, pero la ves en un think tank cercano al Partido Republicano estadounidense. Y es que hay cosas que hay que decirlas. Y a quien no se lo crea, pues que lea sus libros, que me parecen muy... Yo cuando leí Mi vida, mi libertad, pues a mí me chocó muchísimo. Y yo digo, joder, es que esta evolución, pero ¿y quién en Podemos va a criticar esa evolución? ¿Que va a ser también una fascista, Jan Hirsi? No, es que la has abandonado. Es que no. Uy, que va, ese es el problema. A ver, Hirsi se tuvo que ir bueno, se vio ella obligada a irse a la derecha porque la izquierda, pues, le pasaba lo que nos pasa a nosotros en España, o sea. Pero es que encima aquí el problema es que encima tenemos que aguantar que alguien que no ha militado en un partido político de izquierda en su puñetera vida, pero se dice que es de izquierdas, me diga a mí que yo tengo una actitud fascista, islamófoba. Eso es el colmo del aguante, porque... Es que, bueno, es un tema que a mí me indigna bastante, la verdad. A mí no me va a pasar, evidentemente. Nunca me voy a escorar a la derecha, lo tengo claro. ¿Por qué? Porque yo sí viví la derecha, porque yo sí viví el fascismo, porque yo, cuando estaba en el parque con mis amiguitas, si éramos más de 6, llegaba la Guardia Civil y teníamos que disolvernos porque más de 3 era sedición. Y eso creo que, a ver, yo tampoco soy tan mayor, pero la gente no se acuerda o no tiene memoria, pero yo tengo muy buena memoria. Estás inmunizada. Y estoy totalmente inmunizada con eso de que me digan fascista. Tú qué sabrás, yo fui a partir de 18 años por culpa de ese fascismo, porque en ese momento o eras cristiana o no eras española, ¿entiendes? Y como yo era musulmana, pues yo no podía ser española, porque vivía en una plaza militar como Melilla. Y así todo, ¿no? Entonces, a mí que me digan fascista, pues yo ya ves cómo me lo tomo siempre, con humor, pues porque me resbala totalmente, ¿no? Pero sí que es cierto que me preocupa muchísimo la deriva de la izquierda. Cuando te digo que la izquierda no tiene ideología, y ese es el problema que estamos teniendo, porque ese 15M fue muy de asambleario y todo lo que tú quieras, pero nada más, se quedó allí en asambleas, allí no se llegan a acuerdos. Si todavía están debatiendo si están a favor de la prostitución o no, están debatiendo todavía si hijab sí o hijab no, están debatiendo, es que no lo están debatiendo, ese es el problema. Pero ahora el problema que hay con la izquierda es que ya no se rige por una ideología, se rige por los sentimientos. Claro. Ahora todo es sentir. Entonces vamos a proteger a los que hacen apología del hijab, porque yo no estoy hablando de mujeres que lleven hijab, yo no estoy en contra de esas mujeres que llevan hijab, las considero víctimas del sistema, como evidentemente. O sea, no solo eso, vamos a apoyar esto, vamos a apoyar este movimiento queer que hay ya de sentimiento de me siento así, entonces hay que legislar para que sea legal que yo me sienta así, ¿no? A ver, esta deriva es bastante peligrosa, y es bastante peligrosa porque como la derecha tiene su ideología, ahí está, ¿entiendes? ¿Qué le ha pasado a los hermanos musulmanes? Si es que además ahí Europa sí que tendría que tener en el punto de mira a los hermanos musulmanes. ¿Por qué? Porque los hermanos musulmanes son la ultraderecha islámica y han hecho exactamente lo mismo y lo han hecho muy bien. Siempre estaban allí al acecho de que la izquierda la jodía y ahí llegaban ellos. Y así estamos. Sí. Entonces, a ver, yo no entiendo tanto politólogo, tenemos un ex vicepresidente politólogo, y no lo sé, no entiendo yo dónde estudió politología o qué clases de clases da, sinceramente, porque yo soy jefa de cocina, pero el cerebro me llega hasta eso. Sí, claro, no, sí. Entre nuestros seguidores yo creo que tenemos unos cuantos politólogos y unos cuantos que piensan que haya demasiados politólogos igual es el problema. Igual es el problema también. Porque es verdad que explicarán, ¿no? Porque claro, si explican que el velo, que el hijab es feminista y que el niqab es transformador, pues no sé, serán horripilantes sus clases, no sé qué. Claro, y luego está ese buenismo, está ese sentimiento de culpa, porque yo siempre digo,
A ver, si tenéis sentimiento de culpa por el colonialismo, por el protectorado, porque, a ver, Marruecos no fue una colonia, fue un protectorado, lo digo porque mucha gente se confunde. Eso fue un protectorado, no una colonia. Claro. Pero Argelia sí fue una colonia, Túnez, Egipto, por ejemplo, los ingleses también protectorado. Si hay un sentimiento de culpa, que debe haberlo, quiero decir, hay una deuda, no un sentimiento de culpa, una deuda histórica, una deuda histórica del continente europeo con el continente africano, que la tiene, evidentemente la tiene, claro que la tiene. Está Leopoldo II, el rey de Bélgica, con su manga corta, manga larga, ¿no? Terrible. Terrible, ¿no? Hay una historia ahí terrible, Sudáfrica, claro que hay una deuda histórica. Pero en vez de pagarla como se debe pagar, ¿no? Con inversiones, con una política humana, ¿no? Pues la pagamos haciéndole estos favores, ¿no? Al patriarcado de los países islámicos, por ejemplo, ¿no? A Arabia Saudí, ¿no? Porque Arabia Saudí tiene petrodólares, ¿no? ¿Qué quiere Arabia Saudí de Europa? ¿Qué le pide Arabia Saudí a Europa? ¿Qué le pide? ¿Necesita algo de Europa, Arabia Saudí, aparte de reconocimiento político? No, no necesita nada. Necesita que su ideología sea visible en Europa. Y Europa se lo da en bandeja. Claro, yo entiendo que hay muchos negocios. No, sí, desde luego Occidente y el capitalismo tienen que hacer, o sea, decir, porque claro, en Saudí, esto que le gusta tanto también las tertulias de derechas, comprar el discurso, no, efectivamente, qué hipócrita la izquierda, ¿no? Que es feminista aquí, pero sí, pero vosotros, por ejemplo, defendéis las relaciones comerciales con las magníficas relaciones con Arabia Saudí y no tenéis ningún problema. O las guerras indiscriminadas que han abierto la puerta en determinados estados al islamismo, al salafismo más duro, ¿no? Y entonces... Claro, la famosa guerra de Irak. Por ejemplo, y tantas otras, ¿no? Y Siria y los embargos a Irán, por ejemplo, que, pues, a ver, es que todo tiene que ver aquí, ¿vale? Pero al nivel del ciudadano, que se siente a lo mejor culpable, ¿no? Ese ciudadano que es reflexivo y dice, hostia, es verdad, es que deberíamos pagar... Y ese es el ciudadano que dice, hostia, pues así ya, pues está bien, porque es un tipo de racismo muy interiorizado, ¿no? Porque es un tipo incluso de colonialismo, ¿no? De ellos, nosotros, porque el colonialismo es eso. Es ellos por aquí, nosotros por aquí. Y nosotros nos aprovechamos de ellos, ¿no? En este caso, pues de los obreros magrebíes, porque son la fuerza de trabajo y porque hacen falta también, aunque en España se diga y la derecha diga que fueran inmigrantes, pues ya me río yo de a ver quién va a recoger la fruta en Almería, ¿no? ¿Quién va a recoger la verdura en Almería? En esos, o en Girona. O quién va a trabajar en las explotaciones ganaderas, por ejemplo, ¿eh? O quién va a trabajar de ayudante de cocina, porque, a ver, es mi parcela, que yo soy jefa de cocina, y te las ves y te las deseas para encontrar un ayudante de cocina, porque, claro, salen de la escuela de hostelería todos los del país como jefes de cocina, con lo cual, eso ya de ayudante es mal, ¿no? Ahí estamos. A ver, un poco más de... Yo a la izquierda, de verdad, yo ya no... Yo siempre espero, porque yo siempre tengo esperanza, pero es que alguien se tendría que poner las pilas ya, pero tal y como lo veo ahora, te lo prometo, tal y como lo veo yo ahora y con lo de las elecciones de Madrid y tal, ahí es cuando ves y dices, se me quitan las esperanzas, tío, no puede ser. O sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer yo esto. A ver, no estamos pidiendo tampoco mucho, o sea, decir que son las conclusiones son 3 o 4, volver un poco a reconciliarse con la idea de razón frente a la sin razón religiosa, que para la izquierda siempre la religión había sido una superstición colectiva, ¿no? O sea, exacto. Y hombre, bueno, laicismo frente al identitarismo posmoderno y tan disgregador, ¿no? Que tampoco estamos pidiendo. De todas maneras, yo os animo, y ya vamos terminando, no te quiero entretener mucho, pero os animo a que leáis el libro, porque yo creo que es diáfano, claro, va a llegar a todo el mundo que le apetezca leerlo, aunque me temo que hay gente que no va a querer leerlo porque va a levantar ampollas, porque claro, cuando... Hay gente que tiene anteojeras, ¿no? Que no quiere ver la realidad, ¿no? Pero aquí hay no una crítica al hijab descontextualizada, hay una crítica a lo que hay detrás, ¿no? El subtítulo, Islam velo patriarcado, al patriarcado, ¿no? Recuerdo la anécdota que cuentas de Florencia, creo, ¿no? Con una amiga o tal. Que, es decir, cuéntala si quieres para hacer un poco de gancho. Sí, porque, claro, el patriarcado tan fuerte, sigue siendo tan fuerte hoy día, que os voy a explicar esta anécdota porque es tremenda. Me voy con una amiga mía, con mi amiga Karima, a Florencia. Eso fue antes de venir aquí a Estambul a vivir. Y de despedida, pues venga, vámonos a Florencia. Nos vamos a Florencia uno de los días, por la noche, cansadas. Pues nos tomamos una cerveza aquí en este pub y ya nos vamos para el hotel. Paramos en el hotel, o sea, en el bar, era un pub de estos ingleses, había una diana para jugar a los dardos, a mí me gusta mucho jugar a los dardos,
pues venga, nos jugamos una partida y ya nos vamos. Y cuando tiro el primer dardo, viene un chico, me quita los dardos y me dice en Darilla, que qué hacemos nosotras ahí, que estamos dando un espectáculo. Empieza a regañarnos, pero fíjate yo con la edad que tengo. alucina. Que venga un tío que debía tener como 25 años o así, a echarme la bronca, porque ¿qué hacíamos nosotras en un bar a esa hora de la noche que todos los tíos nos estaban mirando? A ese punto llega en Florencia. O sea, tú imagínate que te pase eso y que te pase ya, porque a mí eso ya desgraciadamente me ha pasado antes, ¿eh? Me ha pasado antes. Pero que me pase ya a mi edad, dice, bueno, perdona, esto ya no es. Sí, mucha gente igual, cuando hablamos de este patriarcado de coerción islámico y tal, mucha gente no se da cuenta de las implicaciones reales que tiene eso. Exactamente, porque somos suyas, somos su propiedad, somos sus mujeres, y sus mujeres no hacen estas cosas. Si lo hacen los kufar, allá ellas, pero las nuestras no. Por eso te decía antes que este separatismo va en dos direcciones, viene de unos y de otros. No es solo una parte la que quiere dejar de lado, que sí, también, porque hay un racismo desde hace años y años y años, que es como una enfermedad que la gente se va quitando poco a poco, ¿no? Y luego está lo otro, que es que quiero separarme porque yo no quiero ser como vosotros. Sí, es bidireccional. Claro, porque hemos pasado de una religión normal, normal, ninguna religión es normal, pero una religión igual de misógina que el judaísmo o que el cristianismo, igual, porque el Corán es una copia de las dos últimas, es la última religión del libro además, y quien diga que no es una copia casi exacta, pues no se ha leído el Corán. Hemos pasado de eso a una ideología islamista. Claro. Que está siendo fuerte, que está siendo visible en Europa y que, bueno, pues, ¿qué querrán, no? Porque ¿hacia dónde vamos? Hay cosas que cuentas, además de las prácticas sexuales, del himen, que a mí me han parecido escalofriantes, claro. Son cosas que, bueno, sí, es decir, que las tienes pero no las tienes tan estructuradas como esto, ¿no? No es tu realidad, claro. Pero es bueno abrir los ojos, claro. Claro, yo te digo, no es tu realidad, pero es la realidad de tanta gente. Es la realidad de la amiga de tu hija. Es Totalmente. La realidad de la chica que trabaja contigo. Es la realidad, porque es que ahora está allí y eso pasa allí. Sí. Tú no sabes la de kit de virginidad que se venden en España, que dices, ¿tú cómo va a ser posible? Pues claro que sí, se piden por internet. Porque no hay más remedio. Es terrible. Claro, no es, a ver, es un error lo que he dicho. No es mi realidad de proximidad, pero es mi realidad. Sí, es mi realidad social, es mi realidad como sociedad. Esto le pasa a un ciudadano. Es decir, que es una cosa terrorífica, ¿no? Recuerdo una anécdota del libro, no sé si con un compañero de trabajo, con un ayudante de cocina o así, en un momento determinado, habláis de si tiene novieta, ¿no? Y con un poco el pudor, ¿no?, de hablar con una mujer de estas cosas, ¿no? Te contesta que sí y le preguntas que dónde vive y dice que no la ha visto, que no la conoce, ¿no? Son cosas chocantes, claro. Esto la gente es bueno que lo lea para que abra los ojos. Que no la conoce, que es una prima suya y se la tienen guardada porque también tenía 16 años y estaba guardada hasta que cumpla los 18. Entonces, es terrible, pero eso me pasó hace 3 años en el trabajo. O sea, no me invento nada. Yo creo que ese libro, sí, a ver, yo lo recomiendo, no es porque sea mío, pero lo recomiendo, porque sí que creo yo que abrirá más los ojos de la gente. Dirá, pues esto no lo había pensado yo así. Que es lo que me dice mucha gente que le ha pasado, ¿no? Que esta cosa, pues no lo habían reflexionado de esa manera, pero que ahora ya lo ven de esa manera. ¿Sabes? Mira, un ejemplo. Tú te imaginas, eso no lo había en el libro, pero es un ejemplo que yo te quiero poner. ¿Tú te acuerdas cuando aquella manifestación enorme en Estados Unidos hace como 3 años, cuando Trump cerró los aeropuertos y hubo una gran manifestación de mujeres que fue para la 8M, y salía, ahora no recuerdo el nombre, pero es muy conocida ella, es una feminista islámica americana súper conocida, y la imagen, la foto de todas que abrió los periódicos ese día, era una foto de un hombre con una kipa y un niño, o sea, los dos judíos, el niño, su hijo y él con la kipa y el niño con la kipa aquí en Cocoletas, y un papá musulmán, se supone, porque era un hombre vestido normal, pero llevaba una niña con compañero encima, ¿no? Y entonces todo era, qué armonía, fíjate, que todos los comentarios en las fotos, en la prensa, era
la convivencia, la fraternidad, la hermandad. Pero es que a nadie se le ocurre pensar que esa niña y ese niño cuando crezcan no se pueden casar, si quieren. Tú imagínate que se enamoran. Ella es judío y ella es musulmana. No se pueden casar. Ejemplo. Así de simple. Sí, sí. No podrían irse los dos solitos tranquilos porque son amigos y se van al cine. Y etcétera, etcétera. O sea, es que la gente ve lo que quiere ver, pero no ve más allá. No. Por eso te digo que este libro, creo yo, que intenta ir un poquito más allá de la fotografía y decir, a ver, esta es la fotografía, ¿no? Pues vamos a mirarla bien. ¿Qué hay detrás? Exactamente. Connotaciones políticas, ¿no? Detrás de la fotografía. Sí. Exacto. No me gustaría terminar, Mimoun, sin preguntarte por Turquía, porque sé que estás viviendo en Estambul y porque, bueno, no hace tanto tiempo, ¿no? Saltó a la prensa la noticia de Santa Sofía y bueno, el mundo turco, ¿no? Que lo hemos visto tanto desde Mustafa Kemal Atatürk como referencia del laicismo y tal. ¿Hasta qué punto eso está siendo, más corregido antes lo de la involución, pero es verdad, hasta qué punto se está desandando toda esa referencia, ¿no? Del Estado turco laico y tal? Porque parece que las noticias que nos llegan son en una dirección peligrosa. Bueno, es porque no llegan todas. Si llegasen todas, estaría más preocupado. Estaría más preocupado. Bueno, se han salido del convenio de Estambul, ¿eh? Aquí las feministas son muy fuertes y tienen muchas narices y ellas salen, protestan, a pesar de que las manifestaciones están prohibidas desde el golpe de Estado ese tan raro de hace 3 años. Pero ellas salen con gases lacrimógenos, con palos, pero ellas salen a protestar. Date cuenta que aquí hay contabilizados, pero eso no es una cifra real, son 400 feminicidios al año. Eso es lo que salgan en las estadísticas, ¿eh? Luego ya hay más, muchos más. Aparte de eso, este es un gobierno islamista y está gobernando en coalición con un partido nacionalista. Eso es una bomba. ¿Qué combinación? Es una bomba, un partido nacionalista de ultraderecha, nacionalista, con islamistas. O sea, ahí hay un... Y que además está siendo muy fuerte porque Erdogan no podía gobernar sin ellos. Con lo cual, tienen la sartén por el mango. Y aquí hay un problema gordo de nacionalismo. Los turcos son muy nacionalistas, eso sí es verdad. Mira, es muy gracioso porque cuando hay una manifestación de izquierdas o de derechas, yo no sé quiénes son, porque como todos llevan banderas turcas, pues me cuesta mucho trabajo saber si son de derechas o son islamistas o son del PKK, no lo sé. O sea, hasta que no escucho los gritos de guerra no me entero, porque todos llevan banderas turcas. Es verdad que aquí son muy kemalistas, ¿no? De Atatürk. Kemalistas, sí. Atatürk, claro. Y bueno, y eso lo salva al país bastante, ¿eh? ¿Pues sí? Un dictador sigue salvando el país bastante, ¿eh? Es curioso, o sea, ahora aquí la gente cuando quiere protestar contra Erdogan pone una foto de Atatürk en el balcón. De Atatürk, claro, sí. Claro, Atatürk, que era un dictador. Al final sí, claro, sí, como antes hablamos de Nasser, vosotros. Sí, pero claro, bueno, era el padre de la patria, igual que Nasser. Nasser, pero claro, hemos pasado de un estatalismo laicista, como era Atatürk, de ese panarabismo socialista y bastante laico también. Mirar con nostalgia, efectivamente, regímenes bastante tiránicos, pero se miran con cierta nostalgia porque, claro, lo que ha venido, pues es eso. Fíjate que ahora islamismo político duro. Pienso que es muy importante ahora saber qué ha pasado desde épocas coloniales hasta aquí, en todo Egipto, en Irán y tal. ¿Por qué? Porque eso influye mucho en el panorama que hay en Europa ahora, incluso en el panorama de gobiernos que hay en Europa, de la socialdemocracia, de que la derecha se esté tomando tanta fuerza como está tomando. Y es muy interesante. Ya sé que hay mucha gente que le parece que es que allí hay un lío. Bueno, a ver, hay un lío, sí que hay lío, evidentemente, pero es algo que se puede leer, se puede estudiar y se puede encontrar información y tener más o menos una idea más clara, ¿no? Para saber, ¿no? Totalmente. Hay que querer saber y que cosas más raras leemos, cosas más raras leemos. Yo me leo unas cosas rarísimas. Sí, totalmente. Bueno, pues de lecturas va la cosa. A comprar y a leer no nos taparán en la colección a fondo de Akal, de Mimoun Hamido. Mimoun, eres una valiente, ya lo sabes, que en Jacobino no somos la sexta, por suerte. Deberíais. Pero bueno, que tienes tu humilde casa aquí y ya es la segunda vez que vienes y espero que sean muchas más para publicar, para presentar tus siguientes libros o para lo que te dé la gana. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias y nada, nos vemos pronto. Con vosotros cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, Mimoun. Muchas gracias. Adiós.